Buenas tardes. Como decía en el vídeo anterior, vamos a ver cómo es San Francisco Nocturno, este libro, el único nocturno de Estirpe de Oriente, por dentro. ¿Qué nos dicen sus páginas, su maquetación, sus colores? Que ya veis que no son los verdes de todos los nocturnos. Venga, otra vez, el gato. Venga, vamos, tira para allá. Los libros ingleses o los libros de tradición inglesa no tienen esta marca amarilla de color mostaza. Lo que tienen en su lugar es este en color dorado, que es mucho, mucho más bonito, pero que en la edición castellana no decidieron traer. Yo los he visto en la versión original y tengo que decir que la diferencia se nota. Es mucho, mucho más bonito. Y bueno, ¿qué más? A diferencia de la mayor parte de libros de la última época de la factoría, me da la sensación de que este libro está bien encuadernado. No se cae a pedazos, como muchas veces pasa con la maquetación de esta época, que se deshacía. Pero bueno, aquí tenemos ya las primeras páginas. Si veis, tienen un tipo de maquetación distinta, ¿no? Con el formato de Estirpe de Oriente, la línea de suplementos que tenía su propia tipología, su propio fondo. Fijaos que parecen como una especie de bambú o letras chinas. Estas ilustraciones son bastante bonitas, las primeras que vemos, que son con muchas sombras, que vemos aquí en una mesa a varios personajes del mandarinato, lo que sería la primogenitura de la estirpe oriente de los Wan Kuei negociando. Y el libro se inicia con un relato en una partida de ajedrez entre los dos embajadores de los dos bandos, de los catallanos y de los vástagos, que realmente, de una forma metafórica, representa el combate, ¿no? La lucha entre las dos razas de vampiros. Y bueno, ya veis que tenemos este tipo de ilustraciones, mezcla de lo occidental con lo oriental. Vemos una especie de dragón que representa las líneas del ki que subyacen o recorren San Francisco, los primeros inmigrantes, el puente del Golden Gate, una serie de temas muy, muy característicos de la ambientación que veremos que se desarrollan posteriormente. Y bueno, pues el capítulo de introducción. Ya vemos también ilustraciones de artes marciales. Luego ya nos empieza a indicar de qué va el libro, que sobre todo es sobre acción. Sus temas son la guerra y el enfrentamiento entre las dos razas de vástagos. Aquí otro combate, este parece ser también entre dos catallanos. Y bueno, ya, capítulo 2 tiempos interesantes. Este es el capítulo de historia. Como he dicho en el día anterior, hay una parte del capítulo que está muy muy bien contada, que es la parte del salvaje oeste y la fundación de la ciudad, los buscadores de oro. La época tiene unas anécdotas chulas, como por ejemplo la de Bart el Negro, un poeta forajido. También habla del emperador Norton, que algunos habréis visto o conoceréis en los cómics de Sandman. Aquí está, por ejemplo, el emperador Norton, el único emperador de los Estados Unidos, de la historia de los Estados Unidos, el papel que tuvieron los primeros inmigrantes chinos en la construcción del ferrocarril y cómo todo eso empezó a perturbar el feng shui, el flujo de ki a través del paisaje de la ciudad. A través de su magia, ¿no? Empezó a corromperse y la construcción de cada vez y cada vez más líneas de ferrocarril y de edificios indiscriminadamente, lo cual ya se descontrola en el siglo XX, llevó a que la ciudad sufriera terremotos en 1906 y nuevamente en 1989. Y bueno, pues este capítulo lo que tiene de extraño es que pasa de principios del siglo XX a finales del siglo XX, saltándose 80 años en los que la historia de San Francisco es muy importante. De una ciudad de 200 años no te puedes saltar 80. Se deja pues toda la época, el surgir del movimiento hippie, de las minorías sexuales, la lucha por la reivindicación del amor libre, ¿no? Del movimiento gay, el asesinato de Harvey Milk, el impacto que tuvo el SIDA en la ciudad. De todo eso aquí no vemos ni rastro. Directamente salta del terremoto de 1906 prácticamente a la invasión de Catallana. Que entiendo que muchos podrán pensar que todo eso no importa para una ambientación en la que los protagonistas son los Kuei-jin y la trama principal es la yihad.
pero no puedes escribir un libro sobre San Francisco y dejarte todo eso, porque es que se representa una parte muy importante de la cultura y de la identidad de la ciudad. Entonces, bueno, el capítulo 1, el capítulo, perdón, de historia, el capítulo 2, vemos que tiene cosas chulas, pero que es bastante insuficiente. En el capítulo 3, Utopía Perdida. Este para mí es el peor capítulo del libro, ya que supuestamente es un repaso geográfico de sus distritos que no realiza en profundidad y además tiene de hilo conductor principal la división de los distritos en uno u otro lado de una especie de muralla de ki, de magia que divide o separa a unos vástagos de origen europeo y a los catallanos de origen oriental. Y este tipo de muro de Berlín, de alambrada o trinchera, permite que estén en una especie de tensa tregua en la que los Kuei-jin o Wang Kuei ocupan los mejores distritos ya que están ganando la guerra y los vástagos, los vampiros de los 13 clanes clásicos están atrincherados, refugiados en los peores distritos, muchas veces hacinados, alimentándose a duras penas y a punto de estallar y de rebelarse. También la forma en la que dibujan la ambientación, centrándose en los distintos distritos y cómo les afecta la muralla o si están o no a un lado u otro, hace que se pierda un poco la importancia que en sí misma tienen, ya que su importancia la que le dan es si sirven o no a la guerra. Es decir, pues bueno, no me parece una buena descripción de cada sitio. El mapa de la península de San Francisco, aquí debajo estaría, este es el Condell Gate, el Castro, Pacific Heights, este es el distrito financiero, aquí debajo continuaría y veríamos pues ya Palo Alto y una serie de ciudades satélite, el Silicon Valley, el Valle Silicio, y una serie de ciudades adyacentes a San Francisco que forman parte de su, digamos, área de expansión municipal y que son también prácticamente parte de la ciudad. Aquí, así de achicharrado es como se quedaría un vástago intentando atravesar la muralla. Aquí a esos sectores que los catallanos, que los Wang Kuei asignan a los vástagos, son llamados munificentes sectores de transición. Así que con ese nombre tan bonito y horrible, llaman a los guetos en los que encierran a los vástagos. La zona libre por donde circulan, moverse por San Francisco. Aquí, evidentemente, los que tienen bastante ventaja son los Nosferatu, que pueden moverse entre los túneles y pueden atravesar la muralla de un lado a otro. Luego, los Tremere son muy determinantes en esta ambientación, ya que son los que mantienen la muralla mágica y además pueden crear guardas o hechizos que les permiten atravesarla. Incluso los catallanos, los Wang Kuei, cuentan con Tremere regenerados, Tremere traidores. Y bueno, y aquí a partir de aquí empieza a hablar de los distintos distritos: el distrito financiero, Pacific Heights, Chinatown, la República del Pueblo, los Tongs, esto dentro de Chinatown, el centro cívico, Japan Center. Aquí vemos que los japoneses, los catallanos de tipo japonés, llamados Gaki, tienen su propio distrito, su propia zona y además no son muy amistosos con los Wang Kuei, con los catallanos de origen chino. Más que nada porque han estado en guerra toda su historia y además ellos estaban aquí establecidos con buenas relaciones con la camarilla y han llegado el King Kunz, que se llama así a la camarilla china, y les ha destrozado cualquier tipo de acuerdo y tregua que tuvieran con los vástagos. Así que son un posible aliado que todavía tienen que descubrir los vástagos en su guerra contra los chinos, contra los Wang Kuei, los Mil Demonios. Otros distritos, el Solomillo, Hyde Asbury, el Soma, Richmond, el Castro, que es el distrito donde está toda la movida del orgullo, Sunset, Bayview, que aquí te colocan, este es el distrito que tendría las pistas, ¿no? Aquí lo colocan como un distrito corrompido, con un ki bastante envenenado, fruto de todo el desarrollo tecnológico que ha habido y que esa zona es una donde están ubicadas pues casi todas las empresas de alta tecnología. El subsuelo y fuera de la ciudad.
Sabéis que esta ciudad es el escenario bueno, de las películas, iba a decir, pero también, obviamente, de, de la prisión de Alcatraz, la prisión más famosa de los Estados Unidos, La Roca. También esta ciudad es conocida por sus apretadas calles, es una de las ciudades con más densidad de población porque es un valle muy pequeño, lleno de colinas muy irregulares y ha permitido pues grabar películas, ¿no? Como Bullet, con esos coches saltando de una colina a otra, prácticamente machacando los amortiguadores en larguísimas persecuciones en las que Steve McQueen pilotaba un Mustang en color verde. También lo habréis visto en las películas de Harry el Sucio, con Clint Eastwood a punta de Magnum limpiando de punks las calles de la ciudad. Aquí habla de Silicon Valley también, fijaos, la ciudadela de silicio. La muralla, los nidos dragón. Mira, esta ilustración me gusta bastante. A través de lo que parece ser una especie de rejilla o de alambrada o un confesionario, no lo tengo muy claro, vemos ahí a un vástago bastante sugerente. Aquí describe en profundidad lo que he estado diciendo de los nidos dragón y del Feng Shui. Y bueno, todas las tramas que puede permitir desarrollar la muralla, que ya os he dicho que este conflicto entre unos y otros al otro lado de una muralla es la principal trama argumental de este libro. Y es que los dibujos, en mi opinión, son bastante irregulares. En este es el único dibujo, creo yo, que hemos representado algo del movimiento gay. Vemos aquí a los marineros, una especie de drag queens con máscaras de estilo carnavalesco y una especie de chino con tatuajes mezclándose con estos hombretones. Pero aparte de eso, aparte de esta ilustración, no mencionan prácticamente en ningún punto el hecho de que el Castro sea tan importante para la historia del orgullo. Y bueno, y aquí ya el capítulo 4 para mí es el capítulo más interesante ya que nos ofrece las ideas para jugar la crónica. Nos describe la ambientación y su cultura, diferenciando entre las distintas estirpes y de vástagos y catallanos y los temas que pueden permitir plantear una partida ambientada en San Francisco. La importancia del Comité para la Vigilancia Pública, unos justicieros que existieron en la historia de la ciudad, lo peligroso que puede ser cazar perdidos en la niebla. Aquí hablan de una parte muy interesante, me parece a mí, que es el submundo, el mundo yin y el mundo yang, en el que pueden penetrar o pueden adentrarse los catallanos y que es una especie de reino bajo la piel, de penumbra en la que buscar o enfrentarse a los demonios y a los espíritus que habitan en él. Todo esto vinculado al dragón que duerme bajo la ciudad. Los clubes, la policía, los vástagos, la cultura, el Chinatown, los Tong. Los Tong son las mafias chinas, las tríadas. Los campos de batalla, la escena callejera, el distrito financiero. Este para mí es el capítulo más chulo, es el que más disfruto leyendo. El mundo yin, el mundo yang. Sin embargo, claro, esto no lo puedes jugar únicamente con lo que viene aquí. El tema del mundo yin, el mundo yang, el yomi, que sería una especie de infierno. Para eso necesitas realmente el básico estilo oriente y yo diría algún que otro libro más, como el de los 1000 infiernos, que te permite entender toda esa cosmología, toda esa mitología de distintos mundos, digamos, superpuestos de estilo oriente. Esto, para jugarlo con vástagos, es totalmente incomprensible y de hecho no lo necesitas ni lo entiendes. Y bueno, y aquí ya viene el capítulo duro, el hueso de cada nocturno, que este es el capítulo central, por así decirlo, el capítulo de personajes, que aquí encontraremos más de 20 catallanos, más de 20 personajes de Estirpe de Oriente y aproximadamente una docena de vástagos. Y luego hay un par de personajes, uno creo que es un mago y otra es una cazadora de demonios Shi. La primera facción que nos describen es el mandarinato de la Nueva Promesa, que digamos, por así decirlo, salvando las distancias, que me perdonen los fans de Estirpe Oriente, que es la camarilla china. Es la estructura que se ha creado, que se ha construido o que han erigido las cortes del King Kunz, que es la estructura política dominante de los
en China de los vástagos en la zona de California. Entonces al mandarinato de la Nueva Promesa le han llamado a ese principado que engloba pues, los dominios de Estirpe Oriente en California. Dentro de ese principado del mandarinato de la Nueva Promesa vemos al menos 2 o 3 facciones distintas. Entre la primera de ellas, la que está en el poder y la que más destaca, son los armoniosos reparadores de las verjas rotas. Con este nombre impronunciable, que no me gustaría saber cómo se dice en chino, tenemos a los moderados, a la facción de Wang Kuei, que piensa que deben de llegar a algún tipo de colaboración con los vástagos, ya que es imposible que lleguen a ganar una guerra contra los cainitas en su propio territorio, sin llegar a poder abrazar, sin apoyo ni recursos, ni líneas de suministro, ni refuerzos. Aquí tenemos a aquellos que piensan que para vencer en la guerra contra los vástagos hay que convertirlos, por así decirlo, alcanzar algún tipo de acuerdos, y aunque sean inferiores, porque la verdad es que los dibujan como bastante racistas y ven a los americanos como bastante inferiores a ellos, tienen la filosofía de por lo menos iluminarlos o educarlos, por así decirlo. Los protagonistas principales de esta parte de la ambientación son Gigi Li, que es la ancestro, que está ocupando el cargo más importante ahora mismo, sería como la príncipe, tiene una situación bastante chula, es una flor de hueso, que sería el Dharma o el clan de los nigromantes o de los que se está especializado en el mundo yin, y su general o su principal comandante sería Qiubao o Qiubao, que es un tigre diablo, que es el Dharma o el clan de los castigadores, el de los malotes de Estirpe Oriente. Y bueno, pues aquí estos dos personajes sorprendentemente no les incluyen ficha con atributos. Creo que porque los incluyeron en Noche de Profecías, pero me sorprende que no las repitan. Es un poco sorprendente. Si te los ponen los primeros personajes porque son importantes y no les ponen ficha. Pero bueno, en segundo lugar tenemos la segunda división dentro de lo que es el mandarinato, son los mandarines de las nubes, que sería algo así como la primogenitura. Son 4 personajes, empezando por Han Hui, destinados a disputarse entre ellos el principal, el poder de la ciudad, el cargo de ancestro o de príncipe. Han Hui sería una especie de grulla, que son como un punto en medio entre los toreador y los ventru, son tradicionalistas, cultivan una virtud que la llaman el Hun, que es una especie del honor, el respeto, son muy muy tradicionales. Y este personaje, Han Hui, siendo una grulla, lo que es un tanto independiente, ya que va a su aire, y tiene una especie de aura, ¿no? de autodeterminación, de convicción personal, de que todo a su paso lo arrolla. Luego tenemos a Lilizu, una flor de hueso, que ha cambiado de Dharma y por tanto es vista con cierta suspicacia y sospecha, y por eso es enviada aquí. A Song Fen, un tigre diablo, bastante conservador. Y el último que tenemos es a Fu Pen, que también, si me equivoco, es un grulla. Así que ya vamos viendo que en esta ambientación los grulla y son mayoría. También hemos visto algunos flor de hueso, que hemos visto ya 2 o 3, y 2 o 3 tigres diablo. Pero del resto de Dharmas, es decir, todos los personajes que estamos viendo son de los 2 o 3 son de 3 clanes. No estamos viendo más, y se supone que hay 5 o 6 principales. Los cruzados vencedores extranjeros serían, en oposición a los reparadores de verjas, serían la facción radical, la más belicosa, la más beligerante, que intenta conquistar todo Estados Unidos. Y aquí tenemos a 2 personajes en representación de esta facción. Sol Máximo, que es un grulla, el líder, un veterano de guerra, que luchó en Los Ángeles y ganó muchos honores, y arrastra una maldición que esconde, que es que un Tremor, antes de que lo matara y lo asesinara, Sol Máximo le lanzó una maldición entrópica y el cuerpo del catallano se está pudriendo, está lleno de gusanos, está descomponiéndose, y él intenta ocultarlo porque y encima está comiendo carne humana, canibalizando para evitar esa degeneración, lo cual eso le humillaría
y le arruinaría su reputación entre las cortes. El siguiente personaje que tenemos es Fei Qian, o Fei Qian, otro grulla, ya vemos que es el quinto, creo que es, de este clan, que es una especie de guerrero que huyó del combate y que intenta encontrar su honor o su redención en la otra vida. También, sorpresa, sorpresa, encontramos a una Tremere traidora. Esta es una Tremere, no es un catallano, es un vástago. Y ha encontrado refugio entre los vampiros asiáticos. Y aquí se acabaría lo que sería la facción principal de los catallanos, de los Wang Kuei, los vástagos chinos. Y vemos ahora que hay nada menos que cuatro facciones menores. La facción principal está dividida en 3 grupos y ahora tenemos 4 grupos menores. El primero de ellos son las Cortes Verdes, los vástagos de origen coreano. Aquí tenemos a Kim Ji-sun, una norcoreana que ha sido enviada para arruinar las negociaciones con la camarilla, a destrozar esa tregua, porque Corea y las Cortes Verdes siempre han sido el refugio del King-Kuns y las cortes chinas, y se beneficia mucho de ser ese refugio. Si San Francisco ocupa ese lugar, se convierte en la nueva zona a la que enviar a los descastados de entre los catallanos. Ellos tienen mucho que perder, así que envían a Kim Ji-sun y a un grupo, a una cotería, a un gu, a destrozar, a dinamitar esas negociaciones. En segundo lugar, y aquí voy a dejar el libro con esto, tenemos a los Gaki, a los vástagos de origen japonés. Tenemos a 3 personajes. Hino Yorinaga, que es un samurái, también es un grulla. A Sakurai Mitsumune, que es un mago 100 pies sabio, que es el único personaje de este clan que vemos, el único personaje de este Dharma, que es una especie de actor que ha cambiado de personalidad muchas veces en su vida y que, a fin de no atarse a nadie ni a nada, ha asesinado a su propia familia. Y por último tenemos a una Jianshi, a una especie de ancestro o una abuela experta de los flores de hueso, una nigromante. Y bueno, con esto dejo el repaso por los personajes. Continuaré, no me queda nada, con un tercer y último vídeo. Espero que os esté interesando y os haya despertado la curiosidad por esta ambientación de Estirpe Oriente.